Este domingo se enfrenta Xabi Alonso frente a Hansi Flick para poner en juego su liderato en la Liga. Vamos con las 5 claves de este clásico. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo de la previa del clásico. Antes de nada decir que lo estoy grabando el miércoles, lo estáis viendo 2 días después. Y vamos con un vídeo que vamos a analizar las 5 claves de esta previa del clásico que enfrenta al Real Madrid y al FC Barcelona el domingo a las 4:15 de la tarde. Antes de nada, antes de empezar, me gustaría recordarte que te suscribas al canal para poder ver más contenido de este tipo, que le des like a este vídeo, que comentes tu pronóstico para este clásico y que compartas este contenido a 3 personas que les pueda interesar. Empezando con lo que es el partido, con lo que es el clásico, con lo que es la lucha por el liderato. Antes de nada hay que empezar hablando sobre los contextos, sobre de dónde viene cada equipo, empezando con el Real Madrid, empezando con el equipo local. Vienen de un gran inicio de liga en el que sorprendió Xabi Alonso a todo el mundo a través de un plan de mínimos, a través de un plan de juego, un plan de partido tendiendo a algo más organizativo, a algo más reduccionista con lo que solía ser sobre todo el Leverkusen, y ahí el Real Madrid a través de un gran Kylian Mbappé, a través de un gran Dinghausen y un gran Álvaro Carreras se inició en este curso 25-26 de la mejor manera posible. Luego llegó el partido del derbi, luego llegó el primer partido grande de la temporada, y ahí al Real Madrid se le vieron las costuras en ese partido. Ahora recibe al FC Barcelona, recibe su segundo partido grande de la temporada, y hay que ver si el Real Madrid está listo para este tipo de partidos. En cuanto al FC Barcelona, venía de un año en el que fue prácticamente excelente, luego con la baja de Íñigo Martínez como la baja más notoria, sumado a varias lesiones como puede ser la de Lamine Yamal, como puede ser la de Rafinha, ahora la de Ferran, que veremos si vuelve, y la de Robert Lewandowski, sumadas a las de Dani Olmo, Fermín, etcétera. El Barça está atravesando quizás un momento de dudas en el que Hansi Flick está metiendo caña en rueda de prensa, apretando los talones a los jugadores, y en ese sentido Hansi Flick se está mostrando, al igual que el año pasado. Lo que está ocurriendo es que el año pasado Hansi Flick tenía estas opiniones en rueda de prensa antes de que llegara el momento de dudas. Si lo recordamos, el Barça tiene, justo antes de la semana de Bayern Múnich Real Madrid el año pasado, cuando se cataloga de una semana perfecta para el FC Barcelona, tiene ese partido en Sevilla en el que, si no me equivoco, gana 5-1, pero que dijo en rueda de prensa que no estaba contento con esa segunda parte del equipo, y una semana después de, como digo, esta semana perfecta, se enfrentaba al Real Club Deportivo Español en un partido que sentenció en la primera parte, y que la segunda parte Manolo González empezó a dar con la tecla para atacar el sistema defensivo de Hansi Flick, y ahí Hansi Flick volvió a tomar riendas en el asunto, volvió a decir que no estaba satisfecho con la segunda parte de sus jugadores, y a partir de ahí llegó el Sid November, el mes de noviembre que fue tan malo, por así decirlo, para el FC Barcelona. Ahora Hansi Flick ha extrapolado, ha dicho de puertas hacia afuera, ha dicho hacia el exterior las dudas que tenía, y se han plasmado inmediatamente. Es decir, no ha habido 2-3 semanas en las que el Barça seguía jugando bien y luego llegaron los malos resultados, sino que han sido inmediatamente. Ahora el Barça se ve en ese momento. El Real Madrid no ha jugado aún contra la Juventus cuando estoy grabando el vídeo. El Barça lo hizo ayer contra Olympiacos en un partido que goleó, que ganó, pero que tampoco llegó a convencer del todo, sobre todo por el partido hasta el momento en el que expulsan al jugador de Olympiacos y se produce el penalti y demás. Ahora sí, vamos con las claves del partido. Primera clave: la salida de balón del FC Barcelona. Entrando con la primera clave, me gustaría comenzar explicando por qué no tanto es la presión lo que está imposibilitando las victorias del Barça, el buen juego del Barça, sino que viene más a través de la salida de balón y a través del ataque organizado, pero sobre todo, como comento, a través de la salida de balón. La presión realmente está siendo igual que el año pasado. El único inconveniente es que el Barça robaba el balón a una altura mayor, robaba el balón en una mejor disposición de lo que lo está haciendo este año. ¿Por qué creo que el principal problema viene siendo en salida de balón? Estamos ya en la pizarra, los jugadores que
Los jugadores que he colocado no son no tienen dorsales ni nombre como los que van a jugar, porque luego profundizaré más en los 11. Pero sí que me gustaría destacar, vamos a introducir el balón en el campo. Vamos a meter al Real Madrid en una presión al hombre como le están soliendo hacer al FC Barcelona en los últimos partidos. No digo que la vaya a hacer el Madrid, pero es simplemente para poneros el ejemplo. Vale, estoy dejando el +1 con el central, ¿vale? Con central del Madrid y central del Barça. ¿Cuáles venían siendo los problemas, mejor dicho, de este FC Barcelona en cuanto a salida de balón? Principalmente que el central derecho, el año pasado era Cubarsí, que tenía un pie espectacular, que es uno de los mejores centrales en ese sentido, y en izquierda era Íñigo Martínez quien jugaba. Ahora, excepto el último partido, ha pasado a ser Cubarsí en ese central izquierdo, donde no es tan dominante en ese sentido, y Eric, el derecho. Creo que ahí era el principal problema del FC Barcelona, porque el año pasado muchos de las presiones que superaba el Barça era a través de este pase directo, bien a un Lamine estando abierto, bien a un Lamine que se metía a estas zonas y encontraba este pase, bien a un Dani Olmo que era indetectable por este tipo de zonas y Cubarsí lograba encontrarle, incluso a un Lewandowski y a partir de ahí poner de cara a los mediocentros, poner en apoyo. Y ahora Cubarsí ha perdido eso. Tanto Cubarsí como el Barça han perdido un gran argumento en salida de balón. Creo que ahora Flick se ha dado cuenta de que Cubarsí debe jugar en la derecha sí o sí. Evidentemente si juega Araujo no, luego profundizaremos en ello. Pero cuando juega con Eric, debe jugar Cubarsí en la derecha porque es mucho... Ganas más teniendo a Cubarsí en derecha y a Eric en izquierda de lo que pierdes teniendo a Eric en derecha y a Cubarsí en izquierda. Entonces creo que el Barça en ese sentido sale ganador. Otro argumento que creo que es importante en esta salida de balón del FC Barcelona, ese argumento para mí es este duelo. A priori, Fermín López con Tchouaméni. ¿Por qué lo creo? Porque Fermín López, antes de empezar con Fermín, me gustaría destacar que Dani Olmo y Toni Fernández, cuando lo vimos el otro día, más que centrocampistas, sobre todo Dani Olmo, Toni Fernández ha jugado en un único partido. Dani Olmo era más un atacante que un centrocampista. Y en ese sentido, el Barça era mucho más previsible. El Barça perdía un argumento más, como comento, a salida de balón. El año pasado Dani Olmo era indetectable por estas zonas. Esta temporada Dani Olmo se está identificando mucho más como un atacante. Y Fermín, que es quien creo que va a jugar, luego lo veremos, es un jugador con muchísima más movilidad, es un jugador mucho más agresivo a la hora de hacer rupturas. Como digo, es un jugador muy móvil. Y Tchouaméni, que a priori es su pareja, a priori es el jugador que le puede llegar a marcar. Es un jugador que en el duelo, sobre todo hacia adelante, es buenísimo, pero que cuando tiene que sujetar a un equipo, en este caso situaremos a Arda Güler y a Bellingham, ahí Tchouaméni sufre bastante más. Entonces creo que estos movimientos de Fermín López, bien a esta zona, sobre todo, como digo, a espaldas de interiores, de acompañante más media punta, a los costados de Tchouaméni, puede ser una de las claves del FC Barcelona, porque como digo, Fermín López es un jugador muy móvil y muy agresivo. Y cuando detecta sangre, cuando huele la sangre, ahí va con el cuchillo entre los dientes y te mata. Y en ese sentido creo que vamos a poder volver a ver a dos extremos bien amplios y que a partir de ahí Cubarsí pueda encontrar a Fermín y ahí ya progresar el FC Barcelona. Como digo, aspectos importantes, jugadores importantes en esta salida de balón: Cubarsí y Fermín López. Cubarsí y Fermín López. Evidentemente, Lamine Yamal es el mejor jugador del equipo. Pedri y De Jong son vitales en ese sentido. Pero como digo, Cubarsí y Fermín son los hombres más importantes para este tipo de jugadas. Luego, evidentemente, como digo, Frenkie De Jong y Pedri, este tipo de jugadores que son tan móviles todo el rato,
no paran de moverse todo el partido, son jugadores que tienen una habilidad creativa por encima de la media, que siempre por ellos mismos pueden destruir una presión, porque bien, te pueden ir al hombre, que si Cubarsí le mete el balón a De Jong y De Jong con un control supera a Bellingham, supera a Arda Güler, supera a Valverde, supera a Mastantuono, el que sea, si con un control de Jong o de Pedri, que son jugadores diferenciales, te superan, ya no hay presión que valga. Segunda clave, Eric o Araujo. ¿Por qué creo que la decisión de alinear bien a Eric, bien a Araujo puede ser brutalmente diferencial en este partido frente al Real Madrid? Colocando al Real Madrid en una estructura tipo 4-2-3-1, luego profundizaremos más en la estructura que puede organizarse el Real Madrid. Voy a situar en la pizarra cómo el Barça iba a la presión el año pasado, sobre todo con Robert Lewandowski. Pongamos que el balón iba a central derecho, ahí extremo, en este caso Rafinha saltaba, Valde saltaba, Íñigo Martínez salía fuera, y a partir de ahí el central derecho, en este caso Cubarsí, en caso del año pasado, igualaba con delantero y le hacía la ayuda bien Jules Koundé desde el derecho, bien Frenkie de Jong desde el doble pivote hacia detrás. Lamine Yamal tapaba este pase, Robert Lewandowski quedaba siempre con pivote, el otro media punta, y Pedri en este caso viene con su media punta. Si fuera Koundé quien hace la ayuda, De Jong vendría aquí y Lamine Yamal quedaría más retrasadito, y aquí tenemos un 2 para 1 por parte del FC Barcelona. Con Ferran Torres, que es quien ha venido jugando últimamente, ha habido dos opciones, ha habido dos variantes. Bien, saltaba Ferran, el otro, el mediapunta en este caso, hacía como una doble punta, o bien saltaba Ferran y era el otro extremo quien venía por el central. Es decir, la presión alta del FC Barcelona, el bloque alto y agresivo de Hansi Flick no cambia, y como digo, la presión en sí, está siendo igual de efectiva, está siendo igual de productiva, está siendo igual de eficaz que el año pasado. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia con respecto a la temporada pasada? Que como decía antes, este señor, Íñigo Martínez, ya no está. Ya no está Íñigo Martínez y está bien Araujo, bien Eric García. Si está Araujo, Cubarsí tendrá que verse desplazado al central izquierdo, y lo que hemos comentado antes no servirá de nada. Porque creo que la decisión de Araujo o de Eric es trascendental en el partido. Eric García es un jugador mucho más inteligente, es un jugador que a campo abierto no te va a dar, frente a Mbappé menos aún, pero que es mucho más inteligente que Araujo, y que sin ser Íñigo Martínez, porque ninguno, ni Cubarsí, ni Eric, ni Araujo, ni Christensen son ese tipo de líder, van a ser capaces de tirarte la línea como la tiraba el Barça. No de tirarla, sino también de comunicarse con sus compañeros para estar bien estructurados defensivamente. Ahora bien, Araujo es un central mucho más pesimista, que ya de por sí va a estar un metro más por detrás de la línea defensiva, porque es un central pesimista y porque sabe que a campo abierto es poderoso. Evidentemente no es el Araujo de hace 2-3 años, que ahí Araujo era letal, era prácticamente el mejor central del mundo, pero ahora Araujo no es dominador de esas situaciones. ¿Por qué creo que es diferencial la decisión? Porque Kylian Mbappé no es Kylian Mbappé de la temporada pasada. El año pasado Mbappé se pone en el Clásico, creo que son él solo 7 veces en fuera de juego. Esta temporada, como digo, ni está Íñigo Martínez, ni está el Mbappé de la temporada pasada. Es un Mbappé que está a un nivel mucho más alto. Sencillamente, ahora mismo seguramente sea el mejor jugador del mundo, o por lo menos el mejor delantero. Entonces, ahora Mbappé, las veces que se ponga a puerta, seguramente muchas de ellas sean gol. Y si la línea defensiva no intenta colocar a Mbappé, no consigue colocar a Mbappé 7-8 veces en fuera de juego y lo hace 3, son más veces que Mbappé se pone de cara a portería. Por lo tanto, creo que si la línea termina siendo no efectiva y Mbappé consigue romper, ni Eric, ni Cubarsí, ni Koundé a esa ayuda, ni Valde a esa ayuda van a llegar, y Kylian Mbappé se va a poner muchas veces de cara a gol.
Y como comento, Kylian Mbappé no es el Kylian Mbappé de la temporada pasada. Kylian Mbappé ahora es uno de los mejores futbolistas del mundo. Y ahí, frente a Chesney, no va a fallar. Clave 3. Los cuadrados y la estructura ofensiva del Real Madrid. ¿Por qué creo que la estructura del Real Madrid en fase ofensiva puede ser tan importante y llegar a ser una de las claves del Clásico? Estamos ya en la pizarra y esta es la estructura que el Real Madrid ha llevado a cabo en varios de los últimos partidos de esta temporada, sobre todo, como digo, en fases con balón. Sería central izquierdo en medio, central derecho siendo el central exterior de esta línea de 3, Álvaro Carreras siendo el central izquierdo, lateral derecho ya sea Dani Carvajal o Fede Valverde dando amplitud por el carril derecho, Vinicius a una altura mayor dando amplitud por el carril izquierdo. Ya veis que es algo mucho más asimétrico. El doble pivote, ya sea Tchouaméni más alguien más fijo, o Tchouaméni más un Güler o más un Bellingham, Franco más Santuro metido en esta zona de media punta, Arda Güler, Bellingham metido en esta zona de media punta, y Kylian Mbappé como 9. En otros partidos creo que lo hizo Gonzalo esta función, o lo hizo Mbappé esta función, y Gonzalo el que fue el 9 del equipo. Esta estructura para mí es tan importante porque el Barça no sé cómo se va a comportar ante ella. Sinceramente creo que el extremo izquierdo, ya sea Rafinha, Rashford va a venir aquí, Lamine Yamal va a venir aquí, Ferran Torres o Rashford vendrá al central de en medio, y aquí se emparejará media punta más Pedri con pivote, y aquí ya vienen las dudas. Por esto creo que por eso creo que estos cuadrados son tan importantes a aprovechar. Luego veremos, para mí, por Franco Mastantuono y por bien Bellingham, bien Arda Güler. ¿Por qué creo que son tan importantes? Porque viendo esta situación, que es la que creo que va a pasar, 9 va con central de en medio, extremos van con centrales exteriores, esta situación provoca que tanto laterales duden. Laterales van a dudar de sí. Lateral va a dudar si venir a esta zona o si venir con Franco Mastantuono, ¿vale? Voy a borrar estos cuadrados ya. Lateral va a dudar si venir a esta zona. Lateral va a dudar si venir a esta zona o si venir a esta. ¿Qué provoca? Vamos a meter una posición más centrada. Primera duda, lateral. Segunda duda, ¿quién duda? Central, duda si venir aquí, duda si venir a Mbappé. Duda si venir aquí, duda si venir a Mbappé. ¿Quién duda más? Pedri, duda si venir aquí, duda si venir aquí. En este caso, el último interior, el segundo interior, el primer pivote sí que estaría emparejado en ese sentido con Bellingham o con Arda Güler, como quiera estructurarse Xabi Alonso. ¿Qué tiene el Real Madrid? ¿Qué tiene el Real Madrid? Luego profundizaré más en ello, pero el Real Madrid tiene a un Dinghausen que preveo que va a ser este jugador, que va a volver de su lesión, en este centro de la zaga. Dinghausen es uno de los mejores futbolistas en cuanto a calidad con el balón, en cuanto a pie se refiere, en un central. ¿Qué puede hacer el Madrid? El Madrid puede atraer un poquito, voy a borrar las flechas. El Madrid puede intentar atraer a Pedri hacia el pivote, hacia Tchouaméni, bien a Pedri, bien a Fermín, me da igual. Y a partir de ahí, el mediapunta ser identificarse como ese hombre libre. ¿Por qué? Porque creo que este mediapunta es el hombre libre y es el que va a desajustar toda la defensa del FC Barcelona. Porque si Hausen o Militao o quien sea consigue conectar con el mediapunta, ya, como decía, hay dos dudas. Si central viene, lo que ocurre es que, fijaros las distancias. Bueno, vamos a situar a Valde en una línea correcta. Fijaros la distancia, no hay línea. No hay línea defensiva. ¿Y qué hace Mbappé? Mbappé parte desde aquí, y en el momento que va a romper ya le ha ganado la carrera a este jugador. Pues si evidentemente central también le persigue hasta a este tipo de zona, apunta, ataca,
o si laterales también salen, que lo hacen de una manera mal coordinada, Vinicius tiene todo el campo para correr. Primera duda. Segunda, si centrales quedan con Kylian Mbappé, y es Koundé, en este caso, quien sale, ¿qué ocurre? Vinicius tiene todo espacio para correr y ya nos situamos en una situación de área para el Real Madrid, que decide ser Frenkie de Jong, en este caso, quien viene hacia detrás. Haasen tiene libertad para jugar con Arda Güler, con Bellingham, y a partir de ahí ya el Madrid progresar. Que es un central quien te salta, Mbappé tiene ya esa libertad y todo ese espacio para tirar el desmarque. Por esto creo que los cuadrados a ocupar por Arda Güler o Bellingham y por Franco Mastantuono son claves en este partido, porque ni Pedri ni Frenkie de Jong son jugadores que sepan estar anclados, que sepan estar en esta situación de ser tan defensivos. Son jugadores que hacia adelante les gusta ir, que además son buenos yendo hacia adelante, pero que en estas situaciones no son ganadores. Y que si los dos vinieran a emparejarse con los mediapuntas, se produce una nueva situación, que es que toda la distancia que hay entre los dos sería ocupada por bien Kylian Mbappé, bien por el segundo pivote. Cuarta clave: las distancias defensivas del Real Madrid. ¿Por qué las distancias defensivas del Real Madrid pueden llegar a ser otra de las claves del partido? Situamos en la pizarra una situación de inicio del FC Barcelona, una situación en la que busca progresar en el juego el equipo de Hansi Flick, y aquí creo que en el caso de jugar Ferran Torres, no lo sé si en el caso de jugar Rashford, la figura del 9, la figura de Ferran, va a ser clave. ¿Por qué? Porque a pesar de que Ferran Torres haya sido un jugador que ha ganado, la temporada pasada ganó un montón en este tipo de acciones, ganó un montón a nivel de apoyos, este año también ha ganado mucho a nivel de llegarle balón y saber girar, el año pasado tuvo evolución en apoyos, este año en saber girar cuando le llega la pelota, pero Ferran Torres, en esencia, es un jugador agresivo, es un jugador que es capaz de estirar al equipo. ¿Y qué provoca eso? Que las distancias defensivas que tanto insistió Xabi Alonso, que tanto insistió tanto en rueda de prensa como en los primeros partidos, vimos a un Real Madrid mucho más compacto, que juntaba muchos balones tanto con como sin balón, y esto haría que el Real Madrid se convierta en un equipo mucho más largo, y también le da mucho más espacio a los Pedri, a los De Jong, a los Fermín, a los Rafinha si juega, sino Rashford, y a los de Lamine Yamal. Son jugadores que cuanto más espacio les des, más calidad tienen para jugar y más te van a sorprender. Por esto creo que la figura de Ferran Torres, a la hora de partir desde aquí y saber cuándo estirar al equipo, va a ser clave para que la línea defensiva del Real Madrid se venga a esta zona y que esta otra zona quede para jugar el FC Barcelona, para que el FC Barcelona tenga mucho más espacio para saber qué acciones tomar, qué decisiones tomar, y que además también, siendo Militao y Dinghausen o Asensio centrales no lentos, Dinghausen es el que menos velocidad tiene de los tres, pero tampoco es lento el central español. Sí que es verdad que Ferran Torres también tiene esa capacidad de ganarte la carrera. Ferran Torres tiene la capacidad de tirar un desmarque, y que ni Hausen o Asensio, Militao sí que en ese sentido y Asensio también son mayores correctores, pero Ferran Torres es un gran velocista y tiene esa capacidad de ganarte la carrera para un balón, sobre todo, como comentaba al principio, de Pau Cubarsí, le haga a Ferran Torres ponerse de cara a portería. Lo que comentaba al principio con Mbappé, sí que el Real Madrid no tira la línea tan alta como sí lo hace Hansi Flick, pero
en este sentido la figura, como os digo, sobre todo de Ferran Torres. Rashford es un futbolista que también lo puede hacer, pero no llega a ser Ferran Torres, puede llegar a ser otra de las claves. Clave número 5. Hausen y Rafinha. Creo que las incorporaciones después de sus lesiones, tanto de Hausen como Rafinha, que creo que ambos van a jugar de inicio, son claves para ambos equipos. Empezando con el Real Madrid, creo que Dean Hausen, actuando desde este perfil izquierdo, como decía antes, es un jugador que a través de la salida de balón, de encontrar a hombres libres, es un jugador prácticamente el mejor del mundo, tanto a través del pase, como comentaba, como a través de la conducción, que es capaz de incorporarse al ataque y de superar presiones. Además, creo que a nivel defensivo aún no ha demostrado, como decía antes al principio, en un partido grande, ser dominador, y creo que tiene una gran oportunidad para ello. Y Rafinha, pienso que es súper importante porque al Barça le ha faltado tener un jugador agresivo para atacar esa profundidad en muchos partidos. Rashford es un jugador que está jugando bien él, pero el Barça no está jugando bien con él. Y lo más importante, como digo, no es que Rashford juegue bien, sino que el equipo juegue bien con Rashford. No sé si me explico. El Barça ha echado en falta esa capacidad, como decía, de atacar la profundidad, de trabajar en defensa, porque Rashford, siendo un jugador agresivo, siendo un jugador, como decía, agresivo en la profundidad, siendo un jugador que es capaz de trabajar, es un jugador que también hace cifras, no es Rafinha. No es Rafinha porque Rafinha lo lleva como identidad, lo lleva como lo lleva consigo mismo. Rafinha es un trabajador en sí. Muchas veces lo hemos visto en partidos donde el Barça va ganando a hacer prácticamente como un lateral, y Rafinha, como digo, tiene dentro de sí mismo esa capacidad de trabajo que otros no tienen. Por mucho que Rashford tenga la voluntad, que la tiene, no tiene la capacidad innata de trabajar defensivamente. Y creo que en ese sentido también Rafinha puede ser clave porque, como comentaba antes, el Madrid con su estructura ofensiva, colocándose de esta manera, con un Fede Valverde actuando como carril, tiene la posibilidad que, empezando desde fuera, viene esa estructura incluso de 4, me es indiferente que Fede Valverde desde aquí, tanto Fede Valverde como Vinicius, de amplitud o Carreras, tiene esa capacidad de que Franco Mastantuono también pueda salir fuera porque es un jugador que le gusta, y Fede Valverde ser bien con balón a través de la conducción, o bien cuando Franco Mastantuono viene aquí a dar un apoyo y Fede Valverde ser quien ocupe esos espacios. Y ahí Rafinha sí que tiene la capacidad de perseguir al uruguayo. Rafinha tiene la capacidad de que, si Valverde inicia una conducción, de perseguir hasta donde haga falta, porque Rafinha tiene esa capacidad física, que Valverde creo que aún así es superior, pero creo que Rafinha es el jugador más apto para ello, y el Barça gana un líder. Si no me equivoco es el capitán, y creo que Rafinha es clave para el Barça, y ha sido clave su ausencia en estos últimos partidos. Ahora sí, vamos con los 11 que espero del partido. Entrando con los 11 que espero yo en el partido, perdonad por no poner los dorsales correctos, pero la aplicación no me deja. Empezando por el Real Madrid, en portería Thibaut Courtois, lateral derecho para Fede Valverde, parejas centrales para Eder Militao y Dean Hausen, lateral izquierdo para Álvaro Carreras, pivote único Aurelien Tchouaméni, como interiores o más bien un doble pivote más media punta. Son dos jugadores que he subido un reel hoy miércoles, cuando lo estáis viendo han pasado 2 días, sobre las posiciones de Arda Güler y Bellingham. Creo que es un constante intercambio de alturas. Entonces yo veo a Jude Bellingham y a Arda Güler, uno interior, otro media punta, cambiándose los roles. Banda derecha para Franco Mastantuono, banda izquierda Vinicius Junior, y como 9 Kylian Mbappé, el FC Barcelona, con Chesney en portería, lateral derecho para Jules Koundé, doble parejas centrales Kubasi, perfil diestro, Eric García, central izquierdo, lateral izquierdo Valde, doble pivote para Frenkie de Jong y Pedri González, media punta Fermín López, extremo derecho Lamine Yamal, banda izquierda Rafinha, y como 9 Ferran Torres. Antes de terminar, se me olvidó decir mi pronóstico. Creo que el FC Barcelona va a ganar 1-4 al Real Madrid. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like al vídeo, suscríbete para poder ver más contenido de este tipo, comenta tu pronóstico del clásico, ya sabes el mío, 1-4 para el FC Barcelona, y comparte este vídeo a 3 personas que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo.